Buenas tardes, licenciada, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Les vamos a hablar acerca de lo que son los biomateriales. En mi grupo está conformado por Tania Portillo, Alejandra Paz, Catherine Nicole Sánchez, Valquiria Yuril Castillo y su persona, Ana Bertrán. Una vez nosotros vamos a hablar sobre esto, una breve explicación. Tenemos acá lo que es, qué son los biomateriales. Los biomateriales es cualquier sustancia o combinación o sustancia de origen natural o artificial que se puede ser usada durante cierto tiempo con toda una parte que permite poder tratar y aumentar o reemplazar algunos tejidos o órganos o funciones del cuerpo humano. También los biomateriales, como nosotros ya sabemos, son elementos indispensables para la mejora de la salud humana y la calidad de vida. Los biomateriales pueden ser naturales o de siliconas. Con los utensilios médicos se pueden apoyar la mejor reemplazo para sus tejidos o dañados o una función biológica. Como ya nosotros sabemos, esta parte de la introducción, sabemos que los biomateriales son ahora parte imprescindible de nosotros en todo el ambiente médico, se podría decir, que se usa bastante esto para lo que es la ortodoncia. Para hacer endodoncia se utiliza bastante en el área médica, para hacer prótesis o cosas así se pueden utilizar. Uno de los objetivos principales que nosotros tenemos es darles a conocer lo que es el concepto de lo que es la historia, más que todo las características de estos biomateriales, también definir las propiedades y las diferentes aplicaciones que se dan en la industria. Ahora nos preguntamos qué son los biomateriales. Como ya sabemos, los biomateriales son sustancias que han sido utilizadas para hacer un diseño para poder interactuar con los sistemas biológicos con un propósito médico, como ya les había mencionado al principio, ya sea terapéutico o tratamiento de suplementos de reparación, reconstrucción o reemplazo de algunas piezas o del cuerpo. En estas, el estudio de los biomateriales, esta se llama bastante para lo que es la ciencia de biomateriales o ingeniería de biomateriales. Han sido experimentos variamente que han crecido bastante y son constantes también a lo que nosotros ya conocemos. Incluso se invierte en grandes cantidades para poder generar de una forma que abarca todo lo que es la industria médica, los elementos incluso la biología también. Podemos decir que la química y la ingeniería tisular también y las ciencias de los biomateriales. Sabemos que más que todo estos son materiales imprescindibles que de ahora nosotros dependemos de ellos. Ahora, una de las grandes importancias que estos biomateriales para nosotros reflejan, podemos decir que es obviamente un elemento bastante indispensable para nosotros, para la salud humana. Como se lo dije desde el inicio, es bastante importante a la hora en el uso de lo que es la medicina y todo lo que abarca salud. Entonces, también se utiliza para lo que son los implantes o dispositivos médicos o también las generaciones de emergentes que se dan en la piel o cartílagos o daños de tejido que se dan por polímeros o cosas orgánicas. También son materiales que se fabrican válvulas cardíacas como reemplazos de articulaciones o reemplazos también para caderas o prótesis se les podría decir que estas se van implementando día a día, que sabemos que también tienen un alto impacto entre la sociedad, como ante todas las personas que las usan o las necesitan, que gracias a ellas se pueden implementar. Ahora, los requisitos generales de los biomateriales, hay una investigación que esta se desarrolló, que se podría decir que los biomateriales hicieron un esfuerzo interdisciplinario, se podría decir que a menudo implica lo que es la colaboración de los científicos e ingenieros para trabajar mano a mano y poder trabajar a causa de lo que es las patologías, lo que se generan, para poder resolver los problemas clínicos que se dan en la industria y también en la industria farmacéutica. Asimismo, uno de los requisitos generales que nosotros ya sabemos
sabemos que es el diseño o la selección del biomaterial que se va a utilizar, que depende bastante de la importancia relativa que este nos desplaza de una forma diversa las propiedades que dan un mayor impacto a las sustancias que nosotros necesitamos. También se podría decir de que los biomateriales en dos cuestiones particulares también se dan como particularmente como importancia de lo que es la biocompatibilidad también, y a través de, porque recuerden que estos también lo que es en la parte de la medicina puede ser de que el biomaterial que se está utilizando puede llegar a tener un brote o un trazo o algo que lo esté ahí implementando para poder causar algunas cosas, como podría ser que tenemos que recalcar bastante para poder evitar una trombosis. O sea, son biocompatibles, que si son biocompatibles con el cuerpo también, porque sabemos que algunos cuerpos los rechazan o no son buenos o simplemente no funcionan para ellos. Entonces también hay que ver si ellos son compatibles con todo lo que implicaría tener este proceso. Y asimismo, pues las plaquetas sanguíneas tienen que estar bien adecuadas también en lo que son los biomateriales y las consecuencias de lo que es el tejido fibroso en este caso, que son los biomateriales que implican los tejidos blandos. Ahora, las características necesarias en estos biomateriales, más que todo, son la biocompatibilidad, se podría decir, y también lo que es la bioinercia, que es la capacidad del material para no provocar efectos adversos luego de su implementación con los tejidos orgánicos con los que se tienen en contacto. Y también las características que ya sabemos que sean gradabilidad, se podría decir, en esta propiedad también, que presente tanto materiales convencionales como los plásticos. Ahora, la biocompatibilidad es la capacidad de establecer las relaciones con los tejidos. Como se los estaba explicando, aparte de los requisitos que estos al momento de implantarse en el cuerpo, sabemos que hay algunos que no son compatibles con el cuerpo, entonces tiene que pasar con una biocompatibilidad para poder ver si el cuerpo de verdad está listo para estos biomateriales, para que no tengan ningún efecto y que sí sirva en este caso lo que van a necesitar. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de biomateriales, nos preguntamos cuáles son los tipos de estos. Como sabemos, los biomateriales también en consideración del sitio anatómico donde está localizado o se implementa, implica bastantes costos o bastantes formas de poderlo diseñar, o los dispositivos biomédicos que se necesitan para poderlos hacer también requieren requerimientos partículas de a cuánto o las propiedades en cuánto se va a poder hacer o se van a poder utilizar en dicha materia. Todo esto lleva a concluir más que todo con el tipo de materiales empleados, con la construcción determinados también de lo que son los dispositivos biomédicos, que dependen de los factores químicos, físicos también, mecánicos en los que se van haciendo sometidos. Estos materiales también pueden ser divididos en metálicos, polímeros, cerámicos y materiales compuestos. Ahora, cuando estamos hablando de materiales metálicos, nosotros nos cabe recalcar que los materiales metálicos son aleaciones que se emplean bastante, básicamente como componentes estructurales en fin de reemplazar las determinadas partes del cuerpo humano de forma más precisa, que puede afirmarse de los materiales metálicos. Son imprescindibles como aquellas aplicaciones clínicas que requieran soportar la carga, y eso debidamente por dos razones básicas, que son sus propiedades mecánicas y las resistencias a la corrosión en el organismo humano, como pueden ser conformados, o sea, de parte diversa, por medio de una gran variedad de técnicas. Todo se explica como implementos como biomateriales. Ahora, nosotros ya sabemos en este caso de los biomateriales metálicos que estos
también pueden ser como una adhesión al cuerpo para que las personas puedan depender prácticamente de ellos para poder salir adelante en su día a día, que a veces es bastante difícil para lo que somos los seres humanos poderlos adaptar a algo que no está dentro de nosotros. Pero a medida todo va avanzando, uno se va dando cuenta de que sí es necesario y que nos ayudan bastante a poder seguir adelante en todo lo que se emplea. Ahora, cuando nosotros también hablamos de esto, tenemos aquí que los biomateriales son aleaciones que se encuentran en múltiples aplicaciones, como también en lo que es la ortopedia, especialmente como materiales estructurales o dispositivos de afinación para fracturas, incluso sustitución total o parcial de las articulaciones, pero también como para la fabricación de instrumental. También sabemos de que también suelen emplearse en las cirugías para las prótesis vasculares o también se puede decir para las cardíacas, justo a injertos vasculares que en algunos casos dependen de un hilo de sutura esta cirugía. Y en el ámbito odontológico se emplea bastante, como les decía al principio, en lo que es la ortodoncia. Creo que ya todos sabemos que es lo que más vemos en casi todos pasamos por ese proceso de lo que es la ortodoncia para poder tener el desplazamiento de la dentadura o reconstrucción de puentes también que se dan en los mayores, que se dan los puentes y las coronas también para poder realizar implementas o prótesis también, como sabemos. Ahora, materiales cerámicos, podríamos decir que estos se introducen para como reemplazo de biomaterial durante la década de los 70, cuando comenzaron a detectarse los fracasos en algunos dispositivos utilizados que se usaban antes, hasta ese momento, como eran acero inoxidable, las aleaciones de cobalto a base de cobalto y el acrílico, que era un poliacrilato, si no me equivoco, y las cerámicas entonces las cerámicas aquí en este caso nos permiten poder reconstruir o recambiar las piezas que se dan a través de la fabricación de dispositivos de estos que puedan soportar la carga y alivianar todo para tener una reconstrucción total, completa de lo que se quiera hacer o trabajar. Y asimismo recubriendo a través de implantes o articulaciones metálicas que su futuro son los biomateriales, biomateriales que se pueden utilizar también aparte de los materiales cerámicos, de lo que son de cerámicas. Ahora, las cerámicas normalmente el interés de ellas más frecuente empleado con alumina y la circonia y nitrato de silicio. Estos tres materiales tienen las características de presentar en la alta resistencia en las compresiones una excelente resistencia de lo que es el desgaste y una inercia de química casi total. Ahora, ustedes pueden ver aquí en la imagen que el aluminio es la cerámica bionerte más frecuente, más utilizada, que es más usada también desde más de 35 años debido a su dureza, a que adecuadamente fue publicada bajo desgastes y empleada para fabricar la cabeza del fémur y también reemplazos totales de cadera. Entonces, hay distintos tipos de cabezas, se podría decir, para poder reconstruir el fémur o también unas caderas. Que esto se va dando bastante dependiendo, como les había explicado de un principio, si estos biomateriales, en este caso el material de cerámica, es compatible con la persona que lo necesita, porque a veces el cuerpo no lo acepta o a veces no es compatible simplemente porque el cuerpo dice no. Entonces, lo que es la alumina es uno de los que nosotros tenemos como materiales que más se ejercen en lo que es en el reemplazo de fémur o caderas y hay varios distintos de ellos.
Ahora, el exponente más importante de la familia de las cerámicas está dado en la hidroxipatía, también cuya fórmula química es cuya fórmula química es el componente fundamental que se da, pero el único en los huesos vivos que se dan, que esta es la que está acá. Y también este material tiene pobres propiedades mecánicas y se emplea aplicándolos como un soporte de carga, más que todo, como por ejemplo reconstrucción de acero inoxidable, titanio o aleaciones de cobalto, cromo o implantes óseos o incluso los dentales para reconstrucciones maxilofaciales, siempre en lo que es el área de ortodoncia. Ahora, cuando estamos hablando de cerámica bioabsorbibles, podemos observar acá que uno de ellos es el cemento de fosfato cálcico. Activa las funciones de osteoblásticas y osteoclásticas, transformando el material de una estructura organizada similar a los huesos y neofartos. Fosfato de triocalcio, que se presenta como biocontabilidad para la reabsorción y abstención, siendo responsable de la remodelación ósea empleado en el TSP. Entonces, siempre sabemos que a partir de los materiales que estos también se utilizan para poder optar a lo que es las cerámicas que se utilizan antes de para que puedan compactar. Ahora, hablamos de materiales de poliméricos, estamos hablando de que estos pueden ser tanto naturales o también pueden ser sintéticos de cualquier forma en que estos se den, y también se pueden encontrar formales de forma bioestables también, de carácter permanente. También podríamos decir que particularmente estos se pueden sustituir de una forma parcial o totalmente en los tejidos, o lesiones o estructuras o que estén destruidos o que algunas de ellas tengan problemas con las características temporales en las que se dan la funcionalidad de ellos. Existen aplicaciones de polímeros tanto como implantes, que nosotros lo vemos bastante en lo que es las cirugías que son quirúrgicos, como membranas protectoras o sistemas desificaciones de fármacos. Entonces sabemos que estos tienen un impacto bastante importante, no los podemos dejar tampoco como que sean irrelevantes, porque sabemos que estos materiales, ya cuando estamos hablando ya en el área quirúrgica, son bastante protectores para poder seguir adelante y poder hacer que su estructura y todo compacte. Ahora, los polímeros más comunes empleados como biomateriales son el polietileno, empleado con los tubos para drenajes o catéteres o hilos de estructuras que nosotros vemos en las cirugías plásticas y otras, etcétera, ¿verdad? En su forma de estructura de alto peso molecular, se emplea como componente y acetovacular en los reemplazos de caderas, rodillas y articulaciones de mano. También el polipropileno, que está relacionado únicamente con el polietileno, se tiene una alta rigidez a las resistencias químicas y altas presiones de ruptura. La resistencia a las fisuras en tensiones se podría decir que es en los polímeros también, y que se emplea de las mismas aplicaciones que se pueden dar más adelante. Ahora, también tenemos lo que son los biopolimetaxilosano, que se podría decir que es empleado de carácter como catéteres y mangueras de drenajes como aislantes de marcapasos o también componentes de sistemas de injertos vasculares. También se emplean lo que son las membranas y los tejidos del oxígeno, que parecen bastante flexibles. También otros materiales de poliméricos, también empleados como biomateriales, el ácido de poliláctico. Este se emplea como fijación de las rupturas de ligamentos
para determinado que puede absorber. En este caso, lo que son otros aspectos también se podría decir que son para poder absorber y poder tener la membrana y poder tener que todo sea compacto y absorba bastante. Asimismo, también tenemos los materiales compuestos los materiales compuestos. Este material en sí, un material compuesto es un material que está formado con materiales de diferentes combinaciones, tanto un modo que pueda aprovechar las propiedades de dicha estructura mecánica para poder soportar cada uno de aquellos de una ventaja para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, las aplicaciones de esto se podría decir más que todo, podríamos dar a conocer que estos biomateriales son recientes, dada la utilización en los que se ven y la fijación de las estructuras que puedan soportar todo para poder hacer, como decir, que de una forma ósea, como cemento óseo se podría decir para la fijación de estructuras como cemento óseo o como reemplazo de cartílagos que ya lo estuvimos hablando anteriormente y los que son los tendones y ligamentos que también se dan han tenido la fijación de éxitos y la fabricación de ellos a través de piernas articulares se podría decir como fijación y se ha comenzado a aplicar de una forma de lo que es la prótesis como un reemplazo de caderas también, que son bastantes materiales compuestos que sabemos que son aptos para el cuerpo y que van a poder soportar cada una de las cosas, como ya pueden ver en la imagen que tenemos ahí, de que son fijados, son como fijaciones o estructuras que tienen la capacidad para poder absorber o soportar incluso el peso a través de ellos, la utilidad que se dan incluso para la parte ósea que se dan los cartílagos o reemplazos de caderas o cosas o ligamentos que se pueden dar, dando un éxito en lo que son las cosas artificiales que se van dando o que se van implementando para una mejora continua de lo que es la vida de las personas que lo necesitan. Ahora, uno de los objetivos de los materiales compuestos también es la adición de las propiedades que no pueden ser obtenidas a través de materiales originales, entonces estas pueden aislarse o pueden proporcionar a nosotros poderse combinar poco a poco a la rigidez o residencias o densidad o rendimiento de las temperaturas o altas temperaturas para poder decir que tienen una biocompatibilidad, que ya lo estuvimos hablando anteriormente, sobre la resistencia, sabemos que van a aguantar porque son compatibles con el cuerpo que los está utilizando, y la resistencia a la corrección, la dureza, la conductividad térmica también o eléctrica que se da. Esta es una fusión necesaria que implica más utilización de esta para poder seguir impactando y poder ayudando a las personas a seguir más adelante para poder interactuar con ellos. Entonces, podemos resumir que como una conclusión de que todo lo que son biomateriales nos ayudan a poder observar o poder decir que son parte de nuestras estructuras para hacer una forma más fácil o más ágil para el ser humano adaptarse a las nuevas etapas que nosotros tenemos para poder salir adelante, con cómo se van mostrando cada uno de ellos, como pueden ver aquí en la imagen. Si se fijan, el reemplazo de fémur que está ahí, incluso en la parte ósea a través de las partes quirúrgicas, que es la que tenemos aquí exactamente, esta de acá, es la que nosotros estamos observando de cómo ellas nos ayudan a compactar y hacer más fácil nuestra vida útil, se podría decir, acerca de lo que exactamente son, que los biomateriales vienen siendo para la vida humana, para que nos ayudan bastante para poder formar o poder predecir o poder darle una estructura fija o sólida a lo que se necesita en el diario vivir de las personas. Así que espero que les haya gustado nuestra presentación, que tengan un feliz día y bendiciones.